¿Qué tal, mi gente? Dios les bendiga. Vamos a estar compartiendo nuevamente una enseñanza bíblica de una manera breve pero sustanciosa. Y me gustaría iniciar relatándoles la experiencia de una pareja a quienes conozco bien. Vamos a llamarles Tavo y Mary. Ellos estaban un sábado por la mañana desayunando cuando de un momento a otro escuchan una serie de ruidos como si alguien estuviese taladrando las paredes de su casa. Por largo tiempo habían tenido diversos conflictos con unos vecinos que vivían exactamente a la par y sospecharon que de allí venía el problema. Tavo sale para ver qué es el asunto y constata que efectivamente su vecino estaba taladro en mano, agujereando las paredes de la casa para instalar un tendedero. Obviamente eso es una situación en la cual pues Tavo se pudo haber sentido muy enojado y haber reaccionado de una mala manera. Sin embargo, este hombre cristiano decide asumir una actitud ecuánime, pero firme, eso sí. Va y conversa con el vecino, le expresa que esas paredes no le pertenecen, que él debe respetarlas, que no las puede agujerear ni instalar nada allí. Y mientras Tavo está hablando con ese señor, salen la compañera de vida de él y la suegra de él de la casa de ellos, muy enojadas, muy airadas, diciéndole todo tipo de cosas a Tavo. Bueno, nuevamente Tavo decide asumir una actitud cristiana con un total dominio propio, simplemente dejó que por un rato ellas dijeran todo lo que querían decir. Luego él comienza a argumentar de una forma cuidadosa, nunca ofendiendo, nunca gritando, nunca diciendo cosas indebidas, simplemente defendiendo su punto de que esas paredes debían ser respetadas porque no les pertenecían a ellos. Y al cabo de un rato, viendo estas señoras pues que no lograban nada con esa actitud violenta, se devolvieron para su casa. Tavo terminó de conversar con el vecino. Ese señor reconoció que estaban haciendo algo indebido, reparó las paredes de la casa de Tavo que él había dañado y instaló el tendedero en su propia casa. En este evento estamos nosotros aprendiendo cosas importantes. Vemos a un creyente que decide afrontar un conflicto interpersonal de una manera muy comedida, con autocontrol, y que logra unos resultados extraordinarios. En primer lugar, él logra que su casa sea respetada. De ese momento en adelante, estos vecinos nunca más intentaron usufructuar de las paredes de Tavo y Mary. En segundo lugar, y muy importante, Tavo sostiene su testimonio cristiano. En ningún momento permitió que la ira lo controlara, sino que siempre fue respetuoso, nunca insultó, ni ofendió, ni gritó. Y lo tercero es que él logra que el evento no pase a más. A veces estos eventos no se logran contener, sino que son como bolas de nieve que comienzan pequeños, pero van creciendo hasta desembocar en una situación muy violenta. Pero gracias a Dios, merced al buen manejo de la situación, se logra que el problema terminara donde debía terminar. El pastor de Jerusalén, Jacobo, a quien por tradición conocemos como Santiago, nos dejó una epístola llena de sabiduría en la cual podemos aprender una serie de principios éticos y prácticos para los momentos en que estamos afrontando conflictos interpersonales. Entre ellos está Santiago 1, 19 y 20, que me voy a permitir leerles en una traducción personal que creo es bastante literal y que nos dice de la siguiente manera: estén entendidos, hermanos míos amados. Así esté siendo todo hombre, rápido para oír, lento para hablar, lento para la ira, porque la ira del varón no produce la rectitud de Dios. El libro de Santiago está dominado temáticamente en su mayor parte por un gran tópico de fondo que es la correspondencia que debe haber entre la fe y la conducta. Es decir, lo que nos enseña Santiago en su epístola es que el cristianismo genuino tiene estos dos componentes. Por un lado, tiene una fe verdadera, pero además esa fe debe ser demostrada, debe producir en el cristiano una conducta que concuerde con la justicia, con la rectitud de Dios. Es decir, si somos creyentes que tenemos una fe auténtica, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra conducta moral, la manera en que tratamos a los demás, tiene que coincidir con esa fe. Ahora bien, lo primero que Santiago hace es llamarnos la atención al entendimiento, a tener clara cuál es la voluntad de Dios. Él comienza este versículo diciendo: estén entendidos, hermanos míos amados. Los creyentes necesitamos tener muy claro en nuestros entendimientos cuál es la voluntad de Dios que debemos aplicar cuando estamos en medio de situaciones que nos invitan a proceder de forma enojada, con ira.
Y luego el primer consejo que encontramos en este versículo es que debemos ser rápidos para oír. Lo que esto significa es que debemos desarrollar la habilidad, la cualidad para escuchar pacientemente, para no dejarnos llevar por el enojo del momento, sino poner mucha atención a lo que las personas están diciendo, poner mucha atención a qué es lo que está pasando, escuchar empáticamente y evaluar adecuadamente la problemática. Las personas que evalúan bien, reaccionan bien. Pero las personas que se dejan llevar impulsivamente por sus emociones terminan haciendo y diciendo cosas de las cuales después se van a arrepentir. Lo siguiente que nos dice Santiago en el versículo 19 es que debemos ser lentos para hablar y lentos para la ira. Aquí pues estamos hablando de dos habilidades cristianas que deben caminar juntas. Por un lado, la capacidad para ser pacientes y escuchar lo que está pasando, escuchar a la gente antes de hablar o antes de enojarnos. Lo segundo, lentos para hablar, lentos para la ira, nos sugiere el dominio propio. Como nosotros sabemos, la templanza o dominio propio es una cualidad del nuevo hombre en nosotros. El hombre viejo, el hombre carnal en nosotros, siempre va a reaccionar con ira, siempre va a reaccionar de forma impulsiva, se va a dejar llevar por el enojo. Pero el nuevo hombre en mí, ¿verdad? Esa nueva creación, esa nueva criatura que Dios ha creado en mí, que está forjando en mi vida, siempre va a reaccionar autocontrolado, siempre va a reaccionar con dominio propio, ¿verdad? Es como el caso de las carreras de caballos. Yo tengo un amigo que es jockey y él me contaba algunas cosas al respecto. El jockey debe de tener un total control sobre el caballo cuando están ya en medio de las carreras. Se han dado eventos en los cuales algunos caballos se han desbocado, el jockey ha perdido el control y cuando eso pasa, el animal se va sin dirección a toda velocidad y comienza a chocar con los demás caballos, comienza a derribar a otros jinetes y en ocasiones se han dado no solamente personas dañadas, heridas, fracturadas, sino que incluso se han dado muertes. Por eso es muy importante que el jockey siempre sostenga el control del animal a fin de que ambos puedan terminar la carrera de una manera exitosa. De esa misma manera, los creyentes necesitamos aplicar el dominio propio en nuestras vidas para poder terminar nuestra carrera de fe de una manera exitosa sin permitir que nuestro viejo hombre, y en este caso particular, que la ira se desemboque, termine controlándonos y en consecuencia vayamos a dañar a otras personas. En el versículo 20 nos dice Santiago de la siguiente manera: porque la ira del varón no produce la rectitud de Dios. Porque la ira del varón, la ira de los creyentes, de las personas, nunca van a producir lo que es recto delante de Dios. Lo que esto nos está diciendo es que cuando la ira es el motor que conduce nuestra conducta, lo que va a salir de nosotros, ¿verdad? Nuestras palabras, nuestras acciones, actitudes, nunca van a coincidir con lo que Dios considera que es recto. En la Biblia Reina Valera 60, que es la más conocida en el mundo de habla hispana, ese mismo versículo se traduce de la siguiente manera. Dice, porque la ira del varón no obra la justicia de Dios. Es exactamente el mismo concepto. La ira de las personas nunca van a obrar, nunca van a producir, a generar una conducta, un comportamiento que sea justo delante de Dios. Todo lo contrario, cuando los creyentes sabemos actuar con autocontrol, cuando sabemos tomar un momento para escuchar, para evaluar las situaciones, para no dejarnos llevarnos por la impulsividad, podemos terminar más bien produciendo un comportamiento que no solamente va a honrar a nuestro Padre, sino que nos va a granjear un mejor resultado en el manejo de los conflictos interpersonales. El libro de Santiago está también muy relacionado con la sabiduría de Proverbios. Me gustaría leerles Proverbios capítulo 17, versículos 27 y 28, que contienen unas verdades totalmente relacionadas con este texto de Santiago y nos dice de la siguiente manera: el que mide sus palabras sabe lo que hace. No se acalora el hombre prudente. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Cuenta el doctor Dobson sobre una experiencia de un amigo suyo. Dice que este señor en cierto momento de su vida estaba pasando por una situación económica muy crítica. Su niña de 3 años, ya estaba cerca de la Navidad, entonces su niña de 3 años coge una caja y coge unos papeles de Navidad dorados muy bonitos y comienza a envolver la caja. Cuando el papá la ve, se enoja, se llena de ira en medio de la tensión en la que está
gritándole le dice que no utilice esos papeles nuevos porque ellos están cortos de dinero y tienen que usarlos para envolver regalos. La chiquita, bueno, obviamente se sintió pues afectada, pero después de que su papá se fue, ella continúa alistando la cajita que estaba alistando. Cuando llega el día de Navidad, ella va y toma de debajo del árbol la caja y se la da a su papá. El papá la toma, la abre y se da cuenta que la caja está vacía. Entonces nuevamente el hombre revienta en ira, le grita a la niñita y le dice que cuando uno entrega un regalo se espera que el paquete tenga algo adentro. La niñita con lágrimas en sus ojos le dice: papito, la caja no está vacía. Yo la llené de besos y la llené con todo mi amor para ti. Imagínese cómo se puede haber sentido ese hombre cuando esa hijita suya le respondió de esa manera. De esa forma, cuando nosotros perdemos el control de nuestras acciones, podemos terminar dañando a las personas que más amamos. Las situaciones de ira pueden darse en diversos momentos de nuestro camino. Por ejemplo, cuando estamos en medio de la carretera, en las presas, en medio de esa tensión que se vive en diversos países, o cuando, por ejemplo, también estamos en medio de una discusión con el cónyuge, con la esposa, con el esposo. Y bueno, la situación se acalora y cuando nos damos cuenta estamos utilizando palabras agresivas, estamos humillando a esa persona a quien amamos y en lugar de construir el matrimonio, más bien comenzamos a deteriorarlo. O cuando estamos muy enojados y nos desahogamos en nuestros hijos o hijas y terminamos generando daños permanentes en sus corazones por la manera en que les hemos tratado. Incluso hay padres que llegan a agredir físicamente a sus hijos e hijas en un momento de ira. O cuando estamos en las redes sociales y alguien postea lo que no nos gustó e inmediatamente despoticamos llenos de enojo contra esa persona diciéndole un montón de cosas que definitivamente no van a reflejar a Cristo en nosotros. En fin, podemos traer muchas otras situaciones a colación en las cuales necesitamos aplicar el dominio propio, el autocontrol, la habilidad de escuchar pacientemente, la habilidad de no dejarnos llevar por el enojo. De esa forma siempre vamos a hacer luz en el Señor. Dios nos ha llamado, hermanos, a brillar. Estamos en el tiempo en que la iglesia necesita brillar en medio de las tinieblas de este mundo. No permitamos que la impulsividad, que la falta de dominio propio, que el control de la ira opaque esa luz en nuestras vidas. Todo lo contrario, seamos pacificadores, seamos constructores de paz, seamos personas que con autocontrol pueden dar testimonio de Cristo al afrontar situaciones tensas con otras personas. Seamos el agua que apaga el fuego. De esa manera, no solamente vamos a glorificar a nuestro Padre Celestial, sino que también vamos a obtener mucho mejores resultados en medio del manejo de situaciones de crisis. Que el Señor les bendiga abundantemente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Troy Quesada, soy teólogo, pastor, maestro bíblico. Quisiera invitarles a que se suscriban a este canal. Únicamente hay que darle un touch o un clic a la palabra suscribirse que aparece en rojo abajo de este video. Y también si hubiese el interés de invitarme a llevar una palabra de bendición, enseñanza bíblica, capacitación para líderes, etc. Incluso si hubiese alguna congregación que está en este momento con la necesidad de los servicios pastorales, pues estamos a la orden. Únicamente deben escribirme un mensaje de texto o enviarme un mensaje de voz por WhatsApp, o también pueden escribirme un correo electrónico. Que Dios les continúe bendiciendo.